Uno de los roles más importantes dentro de la gestión de un proyecto ágil es justamente el dueño del producto. En este video vamos a conocer quién es el dueño del producto, cuáles son sus características y cuáles son las tareas que comúnmente realiza el dueño del producto. Adicionalmente, al final de este video vamos a analizar una pregunta tipo examen de certificación, puede ser esta PMP o CAPM, en donde vamos a analizar justamente la pregunta y cómo está relacionado este tipo de preguntas con lo que vamos a ver a continuación del Product Owner. Mi nombre es Marco Calle y en este canal me dedico a hablar acerca de temas de gestión de proyectos. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. Ahora revisemos en primer lugar quién es el dueño del producto. Si nosotros vemos acá, vamos a ver que el dueño del producto es una persona que comúnmente tiene una alta autoridad. Esto es importante. El dueño del producto debe ser una persona que tiene una alta autoridad dentro de la organización. Esto con el objetivo de que las decisiones que tome el dueño del producto sean aceptadas por todos los miembros del equipo y adicionalmente por los otros interesados. Otro punto importante que tiene el dueño del producto es que es una persona que trabaja con los interesados principales del proyecto. Es decir, el dueño del producto trabaja con el cliente, el equipo y otros interesados con el objetivo de definir la dirección del proyecto. Esto es muy importante. El dueño del producto es la persona que define qué es lo que el proyecto va a hacer, hacia dónde se dirige. De esta manera, el dueño del producto es la persona responsable de maximizar el valor del trabajo. ¿Qué significa esto? Cuando hablamos de maximizar el valor del trabajo, lo que hacemos o lo que significa es básicamente que el dueño del producto será la persona responsable de que todas las actividades que el equipo haga estén orientadas a generar valor dentro de la organización o dentro del proyecto. Es decir, si en mi proyecto yo estoy pensando en obtener beneficios económicos, el dueño del producto se enfocará justamente en que el proyecto y las actividades que se realicen generen esos beneficios. Si mi proyecto está enfocado a eficiencia, como puede ser en este caso, el dueño del producto estará enfocado en que todas las actividades realmente estén orientadas a generar la eficiencia. Si mi proyecto está enfocado tal vez a la expansión, tener diferentes o que mi proyecto o mi producto esté en diferentes países, todas las actividades que se vayan a realizar, el dueño del producto estará enfocado justamente a que cada una de esas actividades generen justamente esa expansión. De esta manera, el dueño del producto es la persona que va a estar buscando siempre maximizar el valor, es decir, que en las actividades que se realicen dentro del proyecto realmente estén orientadas a generar valor y a los objetivos del proyecto en sí. Adicionalmente, el dueño del producto es el responsable final de lo que suceda o el responsable final del proyecto. El dueño del producto es la persona que va a ser responsable de cada una de las decisiones que definen qué es lo que el proyecto hará. De esta forma, el dueño del producto es el responsable de definir hacia dónde va el proyecto. Y por eso es el responsable final. Si existen decisiones que no apoyan a generar valor, la responsabilidad directa es del dueño del producto. Ahora muy posiblemente te preguntes, ¿cómo logra esto el dueño del producto? ¿Cómo logra justamente definir la dirección hacia dónde va? Para eso necesitamos conocer algunas tareas que el dueño del producto hace. Y por eso vamos a ver ahora qué debe hacer el director del producto o qué tareas son las que el director del producto comúnmente realiza. En primer lugar, el dueño del producto se va a dedicar a desarrollar y comunicar explícitamente los objetivos o el objetivo del proyecto. El dueño del producto es la persona que mejor conoce hacia dónde va el proyecto. Por eso esta persona debe comunicar esa visión a las diferentes personas con el objetivo de que todos se alineen a ese objetivo. Adicionalmente, el dueño del producto debe crear y comunicar los elementos o historias de usuario que existan dentro del Product Backlog. Todas las historias de usuario que se van generando, estos requerimientos que existen, son creados y son colocados dentro del backlog por parte del dueño del producto. El dueño del producto debe asegurarse de que esos requerimientos, de que esas historias de usuario tengan criterios de aceptación claros, de tal manera que el equipo pueda desarrollarlos sin mayor inconveniente. Adicionalmente, el dueño del producto es la persona que va a ordenar y priorizar estos elementos que están dentro del backlog o estas historias de usuario. De esta manera, el dueño del producto va a indicar a través del backlog y a través de ordenar estas historias de usuario qué cosas se van a hacer dentro del proyecto y qué cosas no se van a realizar. Adicionalmente indicará qué elementos, qué requisitos o qué historias de usuario son prioritarias y deben ser realizadas de inmediato. Finalmente, el dueño del producto
va a trabajar con el equipo para refinar las historias de usuario. ¿Qué significa refinar las historias de usuario? Significa básicamente que todas las historias de usuario, conforme pasan el tiempo, van a ser analizadas, revisadas y sobre todo se va a establecer criterios de aceptación claros, de forma que el equipo entienda claramente hacia dónde va el proyecto y qué trabajo se necesita hacer para las siguientes iteraciones. De esta manera, estos elementos que vemos acá nos ayudan a entender mucho mejor qué es lo que hace un dueño de producto. Con esto en mente, conozcamos 3 características que un dueño de producto debe tener. En primer lugar, el dueño de producto debe ser capaz de priorizar lo importante sobre lo deseable. No importa que nuestros interesados vengan y nos pidan una gran cantidad de requerimientos. Lo importante es que el dueño de producto esté claro sobre hacia dónde va el proyecto y pueda únicamente considerar aquellos elementos que realmente generen valor para el proyecto o para la organización. Adicionalmente, debe ser capaz de liderar al equipo justamente para que sigan esta visión establecida y comunicar justamente con los interesados y los diferentes miembros del equipo qué es lo que se va a hacer y qué cosas no podrían hacerse tal vez. Finalmente, una característica muy importante es que el dueño del producto debe decir no cuando sea necesario. No todas las características deben realizarse, y sin importar quién solicite estas características, antes de definir si una característica debe o no realizarse, el dueño del producto la va a analizar, y si no aporta ningún valor a la organización o al proyecto, esta no debería realizarse. Esto parecería algo lógico y muchas veces se puede pensar que es algo simple, pero realmente puede llegar a ser muy difícil, sobre todo cuando las personas que solicitan cambios o características específicas son personas que tienen una alta autoridad. Es por eso que el dueño del producto, también conocido como PO, debe ser una persona que tenga una autoridad bastante alta dentro de la organización, de tal manera que sus decisiones sean respetadas. Una vez que hemos visto cuáles son las características que tiene el dueño del producto y cuáles son sus tareas comúnmente que realiza, analicemos la siguiente pregunta. Esta pregunta tiene una estructura similar o parecida a la que tú podrías encontrar dentro del examen de certificación PMP, por ejemplo. Y en esta pregunta aparece justamente el dueño del producto. Analicemos justamente esta pregunta. La pregunta nos dice, el director está a la mitad de un proyecto cuando el dueño del producto deja la compañía. Un nuevo dueño del producto ha sido asignado al proyecto desde una sección diferente de la organización. Mientras se revisa el backlog con el Product Owner, con el nuevo Product Owner, el Product Owner justamente indica que se debe volver a priorizar algunas historias de usuario. ¿Qué debería hacerse? Básicamente acá nos dice que el Product Owner que estaba asignado a mi proyecto ha sido cambiado y ha ingresado un nuevo Product Owner. Cuando el director del proyecto revisa junto con el Product Owner las historias de usuarios dentro del backlog, el Product Owner indica que se deben cambiar estas historias de usuario. ¿Qué debería hacer aquí el director del proyecto? El director del proyecto debe decir al dueño del producto que la priorización actual fue acordada por el equipo y el anterior dueño del producto. Esta opción tal vez no podría ser la mejor. ¿Por qué razón? Porque el dueño del producto va a ir actualizando el backlog de manera constante a lo largo de todo el proyecto. Por ende, tal vez esta no sea la mejor opción. En segundo lugar, evite el enfrentamiento con el dueño del producto y pedir al equipo que solicite una solución viable con el dueño del producto. Realmente esta no sería la mejor opción tampoco, porque el dueño del producto es la persona responsable final, como veíamos, justamente del backlog. Y si el dueño del producto necesita hacer una repriorización, él tiene toda la autoridad para hacer este elemento. El equipo, por otro lado, va a respetar la decisión o debería respetar la decisión que ha establecido el dueño del producto. Por otro lado, volver a priorizar las historias según lo exigido por el dueño del producto, y esta sería la mejor opción, porque si nosotros consideramos el dueño del producto es el responsable del backlog, y es la persona que va a establecer qué cosas o qué prioridades se van a considerar dentro de las historias de usuario para ser desarrolladas. Por ende, el volver a priorizar, si el dueño del producto ve la necesidad de volver a priorizar, pues se debería priorizar. Finalmente, escalar el conflicto al patrocinador o el director superior no sería la mejor opción, porque el dueño del producto es el responsable del backlog, y escalar este problema estaría en contra de la autoridad que tiene el dueño del producto justamente. Si tú quieres revisar un poco más acerca de esta opción, podrías revisar justamente la página 41 de la guía ágil del PMI, que es la que tenemos acá.
en donde vemos que el dueño del producto es el encargado de guiar la orientación del mismo, es decir, es la persona responsable de guiar hacia dónde va este producto que se está desarrollando. Adicionalmente, el dueño del producto clasifica el trabajo en función de su valor comercial y los dueños del producto trabajan con el equipo diariamente proporcionando retroalimentación del producto y estableciendo la dirección próxima de la nueva pieza de funcionalidad que se está desarrollando. Esto significa que el trabajo es reducido a menudo lo suficientemente pequeño para ser descrito dentro de cada tarjeta o historia de usuario. De esta forma podemos ver que el dueño del producto tiene un papel fundamental y muchas de las preguntas que tú puedes encontrar dentro del examen de certificación PMP estarán orientadas justamente a entender el rol que tiene el dueño del producto dentro de la organización y dentro del proyecto en sí. Recuerda, si quieres conocer más acerca del examen de certificación PMP, puedes revisar el video que lo encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.